Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Disidencia con Pablo Magluf. Ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías. Disidencia. Conducido por Pablo Magluf. Paulo Cuadribarba es maestro y doctor en estudios ambientales por la Universidad de Yale y la Universidad de California Santa Cruz, y es especialista en temas de conservación de la biodiversidad, cambio climático y desarrollo sustentable. Queridos amigos, bienvenidos a el primer episodio de la nueva temporada de Disidencia, el podcast que resuena en los confines del consenso. Es un año nuevo con muchos desafíos y espero que tanto a Disidencia como a ustedes les vaya muy bien. Vamos a necesitar mucha fuerza mental, física y espiritual para anteponernos a las adversidades en salud, en política, en economía y en medio ambiente. Porque aunque sea un año nuevo y haya terminado el aciago 2020, que creo que pasará a la historia como uno de los más sombríos, sigue habiendo en la atmósfera mucha incertidumbre, un aire apocalíptico, como que sigue acechando la oscuridad y sencillamente no sabemos si el tiempo mejore solo porque hubo un cambio numérico en el calendario. Y fíjese, siempre quise hacer un episodio sobre apocalipsis, es parte de la imaginación humana, pero también de la realidad, ¿no? Vivimos en un universo violento, lleno de amenazas, choques interestelares, virus y bacterias, fuerzas desconocidas, recursos escasos, sustancias, luchas evolutivas, en fin. Y hay muchos apocalipsis posibles, o sea, la extinción de nuestra especie está ahí siempre latente. Puede haber una guerra nuclear, un asteroide, una invasión alienígena, una llamarada solar, un virus. Pero una de las más apremiantes, al menos una de las que más ha cautivado a la agenda pública y a la ciencia, pues es la ambiental, la apocalipsis ambiental. Pareciera que la pregunta ya no es tanto si estamos destruyendo al planeta, sino si se va a salvar. Si se va a salvar el hombre, desde luego, porque el planeta seguirá, ¿no? Y bueno, para platicar de esto, muy a la luz de este cambio de año, del aire lúgubre que permanece, del romanticismo sobre el fin de los tiempos, pues me complace mucho presentar al magnífico Paulo Cuadri, maestro y doctor en estudios ambientales por la Universidad de Yale y especialista en temas de conservación de la biodiversidad, cambio climático y desarrollo sustentable. Ahorita Paulo es director de conservación de Sky Island Alliance. Es una organización no gubernamental que trabaja para conservar los ecosistemas del suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México. Querido Paulo, casi tocayo, bienvenido. Un honor tenerte en Disidencia. ¿Cómo estás? Querido Pablo, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Feliz año. Es un honor ser aquí el primer invitado del 2021. Oye, Paulo, bueno, pues aprovechando un poco mi introducción, permíteme empezar por ahí, ¿no? Jugando un poco al abogado del diablo. ¿Qué tan serio es el cambio climático? Me refiero a qué tan apocalíptico. Digamos, ¿estamos hablando de una amenaza de extinción? Porque pues ya sabes, como en todo hay escépticos, exagerados, hay sensacionalismo mediático y académico, hay ideologías involucradas. Y pues también el ser humano de alguna manera siempre ha augurado que se acerca el final, ¿no? Ahí siempre ha habido predicciones del apocalipsis. Y me refiero incluso a gente seria, ¿no? Ahí está el famoso libro de Population Bomb de Paul Ehrlich, de los 70s, que decía que para finales del siglo XX, pues la sobrepoblación iba a provocar la extinción. Y así uno puede encontrar decenas de predicciones fallidas. Entonces yo te quiero preguntar a ti, ¿qué tan serio es el asunto del cambio climático? ¿Estamos ante el riesgo de una extinción humana? Pues mira,
para ser breve, como respuesta así rápida, es muy serio, pero no estamos ante una situación de extinción humana, pero no quiere decir que no sea serio, ¿sí? Y la razón es que tú citabas ahorita a Paul Ehrlich, ¿no? Y Population Bomb, la famosa apuesta que tuvo Paul Ehrlich con Julian Simon, ¿no? Un economista, que en unos años, esto fue en los 80s, los recursos iban a empezar a escasear terriblemente y entonces todos los precios iban a disparar, incluyendo el petróleo, ¿no? Y pues eso no ocurrió, y la razón por la cual no ocurrió es, así de manera simplificada, es porque Paul Ehrlich tenía esta visión un poco más malthusiana o como neomalthusiana de la relación entre los humanos y su demografía, sus explosiones demográficas y el medio ambiente. Y Julian Simon tenía una perspectiva más cornucopiana, ¿no? De decir lo que igual Malthus predijo y lo hizo mal fue que, a donde falló al predecir, es que no tomó en cuenta la capacidad de innovación y la tecnología humana para resolver los problemas que los mismos humanos creaban, ¿no? Y un poco lo mismo pasó. En ciertos aspectos, Paul Ehrlich tuvo razón, porque sí hay cosas en las que están escaseando y se están volviendo problemáticas. Pero bueno, el tema es que es una situación bastante grave, pero que hay que entender en diferentes contextos. Y con contextos me refiero también a escalas. Tú ahorita decías que en la introducción tenías mucha razón, es que qué va a pasar con la especie humana, porque claramente el planeta va a seguir aquí. Y eso es cierto, ¿no? O sea, si mucha gente tiene el discurso de que estamos acabando con el planeta Tierra y entonces no va a haber más planeta donde vivir, y eso en realidad no es cierto, ¿no? Nuestro planeta ha sufrido cosas mucho peores que nosotros. Ha habido 6 extinciones masivas, ¿no? Antes que la que estamos viviendo ahora. Ha habido impactos de asteroides, eras del hielo, calentamientos globales, en fin. Y algo, por ejemplo, para que la audiencia se dé cuenta, cuando uno piensa en escalas geológicas, el tema de nuestro efecto sobre el planeta, pues en realidad como que adquiere otra dimensión. Una forma de entenderlo es lo siguiente: por ejemplo, si tú tomaras todo el tiempo que tiene nuestro planeta existiendo, ¿no? Unos casi 5,000 millones de años, y lo metieras dentro de un año, de un calendario normal de nosotros, principios del 1 de enero al 31 de diciembre. Los dinosaurios, el tiempo de los dinosaurios, su extinción, hubiera ocurrido más o menos hasta el Día de Muertos del año, por ahí. Y la aparición del hombre como especie hubiera ocurrido pocos minutos antes de la medianoche del 31 de diciembre, ¿sí? Entonces, pues no somos nada, ¿no? No llevamos aquí nada de tiempo. Y entonces, desde esa perspectiva, pues yo no creo que el planeta esté preocupado porque hagamos o dejemos de hacer. La cuestión es qué queremos nosotros mismos de nuestra casa, ¿no? ¿Qué queremos hacer de nuestro tiempo aquí? Y en ese sentido, pues el cambio climático sí es la amenaza ambiental más grande que hemos enfrentado, y sobre todo porque es la primera vez que estamos enfrentando una crisis global en la que todo el mundo tiene parte y todo el mundo es víctima, todo el mundo va a sufrir, pero donde por supuesto son los más pobres, la gente que tiene menos recursos y los países los que más van a sufrir. Entonces, el problema del cambio climático es que es otra circunstancia, un problema creado por nosotros mismos, derivado de la trayectoria de progreso que trae, como ha pasado antes, un problema más que tenemos que resolver, ¿sí? Pero sí es grave. Para ser sensatos, como tú decías, y ser serios, ¿no? Mucha gente piensa que cada vez hay más tormentas o que cada vez hay más problemas climáticos, que los impactos de estas tormentas cada vez son peores. Y eso tiene matices. Por ejemplo, la cantidad de muertos, de afectaciones a las vidas humanas que había por huracanes y tormentas hace 50 o 30 años es mucho mayor que la que hay hoy, ¿sí? Los números son muy claros. Cada vez hay menos pérdidas de vidas humanas por desastres naturales en general, incluyendo terremotos y volcanes. Y la razón por la cual esto pasa es porque es uno de los grandes triunfos de la ciencia y de la forma en la que la política pública ha aceptado o así se comunica con la ciencia, ¿sí? Y entonces, pues, eso es un gran logro. Al mismo tiempo, cada vez estos naturales tienen mayores pérdidas económicas y impactos a la infraestructura. Pero esto tiene que ver también con que cada vez hay más infraestructura y cada vez hay más riqueza, incluso en los países más pobres. Entonces, obviamente, cuando hay un fenómeno de estos, pues va a haber más pérdidas económicas. Entonces, hay que verlo todo con sus matices y dentro de su propio contexto. El tema es que el que haya menos pérdidas humanas no lo hace menos serio, Pablo. Y la razón es porque otras sí han empeorado y que en los próximos años va a ser muy difícil resolverlo si no hacemos algo ya. De hecho, vamos tardísimo, ¿no? O sea, ya este rollo de que el cambio climático va a pasar, era de hace 20, 30 años. Ya está ocurriendo. Y el tema del nivel del mar, por ejemplo, va a traer consecuencias muy graves. Por ejemplo, en la península de Yucatán
¿sí? En las zonas bajas de Tabasco, de Campeche, de Quintana Roo. Está predicho que si todo sigue igual, para finales de este siglo, ¿sí? A partir de 2050, vamos a empezar a ver aumentos en el nivel del mar de cerca de 2 metros. Y si tú le subes al nivel del mar en esa zona 2 metros, te tienes que despedir de la mitad de la península de Yucatán, por lo menos, ¿sí? O de las zonas bajas de Veracruz, ¿no? ¿Y qué vas a hacer con toda esa gente? ¿A dónde se va a ir? Y eso está empezando a ocurrir también, por ejemplo, con el tema de las sequías, ¿sí? Donde empieza a ver el concepto de refugiados y de crisis de conflictos civiles a las cuales hay que agregarles la variable climática. Entonces, lo que quiero que nuestra audiencia entienda un poquito es que es un tema muy serio, que no es un tema de extinción de nuestra especie, ¿sí? ni del planeta tampoco, pero no tiene que ser algo globalmente catastrófico para que preocupe, ¿no? Y para que decidamos hacer algo, sobre todo porque se puede hacer algo. Digo, me parece que tienes razón. Hay que tomar este dilema un poco como Pascal, ¿no? Con la existencia de Dios, ¿no? No sabemos si la amenaza es apocalíptica, pero es mejor actuar como si lo fuese, porque si no lo fuese y te preparaste, de todas maneras es benéfico, mientras que en el escenario contrario sería catastrófico, ¿no? Ahora, Paulo, hablemos de justamente qué se puede hacer, porque tú decías, todo mundo tiene vela en el entierro, y supongo que te refieres a tanto los países como las compañías superpoderosas y transnacionales hasta cada individuo. Y pues ahí hay varias dudas, ¿no? Primero empecemos por lo de los países. Por ejemplo, una de mis mayores dudas es cómo puede obligar el mundo a ciertos países a cuidar sus acervos o sus biosferas en beneficio de todos. Por ejemplo, a Brasil, ¿no? Digamos, ¿cómo le haces para que un pinche loco como Bolsonaro cuide el Amazonas? No sé si se puede, porque, pues, por ejemplo, Brasil, pues, tiene soberanía ambiental, ¿no? Y lo vimos, de hecho, hace poco en las querellas entre Bolsonaro y las ONGs internacionales. Y así como que todos los acuerdos internacionales pues son lo que se llaman no vinculatorios, es decir, formalmente no puedes obligar a ningún país a hacer nada. ¿Cómo le hacemos, por ejemplo, para obligar a que México o Brasil, gobernados hoy por populistas, antiambientalistas además, cuiden un patrimonio de todo el mundo? Y bueno, tampoco quiero ser eurocentrista, La verdad es que los países desarrollados han sido los principales destructores, ¿no? No nos hagamos mensos. ¿Cómo le haces para ejercer rendición de cuentas y ejercer controles? Sí, no, esa es una gran pregunta. Y mira, voy a echar para atrás un poquito para responderla, pero tienes razón. Yo insisto en que todos tenemos responsabilidad en términos tanto de generaciones como en geografías, ¿no? Con lo que está pasando. Y en las negociaciones, en el tema de cambio climático, se ha dado mucho este rollo en el cual muchos de los países pobres, por ejemplo, le apuntan el dedo, como tú dices, a los países desarrollados, dicen, ustedes fueron los culpables de esta crisis, ¿no? Los países industrializados. Y bueno, claramente en los últimos 200 años es cuando las afectaciones al medio ambiente, incluyendo las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático, se repuntaron y de manera exponencial y precisamente por industrialización. Pero tampoco podemos ser hipócritas y decir que no todo el mundo se ha beneficiado de estos avances que ocurrieron o que iniciaron en algunos países, ¿no? En algunos países europeos o del hemisferio norte. Y también tenemos que aceptar que reconocer que como especie, nuestras sociedades, desde que éramos cazadores-recolectores, Pablo, hemos tenido un gran impacto en nuestro medio ambiente, ¿no? Primero con el desarrollo de nuestra inteligencia y nuestras capacidades organizativas, y luego con el tema de la agricultura. A ver, por ejemplo, casi nadie habla. En el continente americano, hace miles de años, hace 15,000 y 10,000 años, todavía había bichos como camellos y elefantes y leones y chitas, animales que hay como los de África, ¿no? Y Asia. Los había aquí en nuestro continente, ¿no? Lobos de otras especies. ¿Y quiénes los exterminaron? Pues los exterminamos nosotros, nuestros antepasados y los antepasados de las gentes que llamamos ahora los indígenas de la zona, ¿sí?
matamos a todos los animales de aquí y también de otros continentes, ¿no? En Australia y en Nueva Zelanda se extinguieron muchísimas especies con los primeros pobladores en cuanto llegaron los primeros humanos. Entonces, es un patrón. O sea, nosotros hemos tenido efectos ambientales muy, muy importantes a donde sea que llegamos, sin importar qué tipo antes de que hubiera naciones, antes de que hubiera la conformación geopolítica actual, ¿sí? Y esto yo lo veo nada más, es como, bueno, es otra situación, nada más que ahora estamos todos conectados y ahora todos tenemos interés en resolver el problema. Entonces, para ir hacia tu pregunta, es que no te vayas tan lejos a Brasil. Digo, Brasil es un ejemplo muy importante porque pues, el Amazonas es la zona más diversa del mundo. Pero bueno, México mismo, por ejemplo, pues, ¿cómo le haces para que México no haya dejado que se extinguiera? Porque pues ya prácticamente está extinta la vaquita marina, ¿no? Como tú dices, acervos de nuestra biodiversidad que son tan importantes, porque también hoy tenemos que entender el mundo de las naciones, y supongo que bueno, este es un tema que discutiremos un poquito después. Yo creo que el modelo de las naciones ahora se está volviendo obsoleto y el tema de la gobernanza de los bienes globales lo está demostrando, ¿no? Por el rollo de las soberanías un poco. ¿Cómo hacer que alguien como un loco como Bolsonaro, como Obrador, se puedan meter en cintura y puedan entender que lo que están haciendo es destruir el patrimonio, no nada más de los brasileños o los mexicanos, sino de la humanidad? Pues yo creo que hay ciertos casos, Pablo, en donde el tema de las sanciones económicas, ¿no? En un mundo ahora tan globalizado y tan conectado. Por un lado, el tema de las sanciones económicas de las potencias líderes, ¿sí? Que desafortunadamente con Estados Unidos perdió el liderazgo en estos años. Y por otro lado, ahora con el tema de las redes sociales y de las protestas sociales, creo que son las dos vías más importantes para forzar a que los países no se salgan del rumbo en el que se deben de mantener. Y bueno, por ejemplo, en el caso de México ha habido casos en los cuales los embargos atuneros, por ejemplo, debido a los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y México, pues han tenido buenos resultados. Se ha presionado a México a mejorar la calidad de sus normas y sus instituciones para cuidar de los mares mexicanos, por ejemplo. No es perfecto, ¿no? Pero ha habido casos donde el mundo ha resuelto problemas graves de ambientales, y tal fue el caso de la capa 2. Bueno, pues tú y yo crecimos en un mundo, no sé si te acuerdas, en los 90s y finales de los 80s, 90s, donde el problema de la capa de ozono era, sobre todo cuando uno estaba chavo, era como de ciencia ficción, ¿no? O sea, los rayos del sol iban a entrar al planeta y nos iban a cocinar a todos. Y parecía un reto indomable. Pero los países se pudieron poner de acuerdo y se limitaron por completo, se eliminaron las emisiones de clorofluorocarbonos, que era lo que destruía la capa de ozono, y hoy es un problema que ya no pinta, ¿no? Pues la capa de ozono se está recuperando y es algo que se resolvió. Y es interesante ver esos ejemplos para entender en el futuro cómo es que sí podemos, así se pueden gobernar estos, como se les dice en inglés, los global commons, ¿no? Nada más que evidentemente no es fácil, y menos en esta época de populismos, como bien lo mencionas. Y pues sí, los países desarrollados tienen más responsabilidad en este periodo, pero también son los países que están haciendo más ya, ¿no? O sea, no por ser países subdesarrollados como México podemos decir, ¿sabes qué? Tú haz la chamba. Y menos cuando tratar de resolver el problema te conviene en términos sociales y económicos, ¿no? O sea, ese rollo de que sean los Estados Unidos y los europeos que resuelvan el problema, mientras yo tengo que seguir haciendo uso de quemando mis bosques o sacando petróleo, porque es lo que me va a permitir desarrollar, es absurdo, ¿no? No hay ninguna lógica detrás de eso, al contrario, ¿no? Y México, lo único que está haciendo, países como México y Brasil, lo único que están haciendo están perdiendo una vez más la oportunidad de subirse al caballo adecuado. Se están subiendo al caballo o al tren equivocado una vez más. Así como lo hicieron hace 100 años, después de la Revolución, al apostarle, por ejemplo, en el caso de México, a economías agrícolas. Ahora se están subiendo al tren equivocado y en vez de decir vamos a aprovechar la coyuntura para ponernos adelante del resto de los países, pues tenemos a tipos que nos están arrastrando otra vez, ¿no? Oye, Pablo, ya vamos a platicar sobre México y el actual gobierno en temas ambientales. Y también antes de discutir qué se debe de, digamos, antes de discutir si se está haciendo algo o no y cómo pueden colaborar los países, creo que valdría la pena aclararle al auditorio es qué se tiene que hacer. Justamente, no tanto si se puede hacer o no, sino qué es lo que se tiene que hacer. Y disculpa mi ignorancia, pero entiendo con toda la literatura que abunda que lo esencial es reducir las emisiones de carbono, ¿es correcto?
Sí, sí, eso es, o sea, en una, simplificadamente, eso es, tenemos que dejar de emitir gases de efecto invernadero, CO2 y metano principalmente, ¿no? Ok, entonces, ¿por qué no nos llevas un poco paso a paso sobre qué es lo que está produciendo el CO2 y el metano? ¿Cuáles son los principales fuentes y cuáles son los principales culpables? Y luego, ¿cómo se puede reducir? Aclararía muchas dudas a la audiencia. Pues mira, como decías, lo más importante, lo que hay que hacer es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El problema es que, esto también es algo que todavía sigue habiendo entre ciertos círculos, especialmente en países como Estados Unidos y gente en México, en este caso de la derecha, ¿no? Que cuestionan cuál es el rol de los humanos en el calentamiento global, porque mucha gente piensa que, porque se afirma que es un proceso que iba a ocurrir de todos modos, y es cierto que la Tierra estaba en un proceso de calentamiento natural. Lo que la gente muchas veces no entiende, y lo que hay que ser muy claros explicando, es que el problema es la tasa a la cual se está calentando, y ahí es donde entra el factor humano. Es decir, dentro de un proceso, de un contexto en el cual nuestro planeta salía de un periodo de congelamiento y se estaba calentando, nosotros estamos haciendo que ocurra más rápido. Y la razón por la cual es porque empezamos a extraer combustibles fósiles, que al quemarlos liberan carbono que estaba atrapado en el suelo, que no tenía, el plan no era que saliera en ningún momento pronto. Lo empezamos a liberar y el CO2 es un gas de efecto invernadero, es decir, que por su estructura molecular atrapa la radiación que la Tierra rebota del Sol y que en vez de escaparse al espacio se queda. Y pues es muy lógico, si tú sigues echando gas de efecto invernadero a la atmósfera, pues más se calienta, ¿no? Lo que es bien grave, y también esto es algo que es importante que la gente entienda, es que mientras más calientas el planeta, empieza a haber estas dinámicas que se les dicen sistemas de retroalimentación o feedbacks en inglés, en el cual se derrite, por ejemplo, el permafrost, que es la capa de suelo de hielo que estaba permanentemente congelada en Siberia, en Canadá. Y en ese suelo son metros y metros de materia orgánica que estaba congelada. Esa materia orgánica, al descomponerse cuando sube la temperatura, empieza a emitir más y más gases como metano y CO2, Pablo. Y lo que le preocupa a los científicos actualmente, lo que más preocupa, es que estamos entrando a una situación que se conoce como runaway greenhouse effect, en el cual se sale de control la situación y empieza a haber tantos gases de efecto invernadero que la Tierra entera se vuelve lo que le dicen una hothouse, una casa caliente, ¿no? Donde ya no se puede controlar el aumento de la temperatura y nos vamos a los escenarios más extremos. Y eso, hay que decirlo, eso es muy posible que pase si no hacemos algo muy drástico actualmente. Y eso muy drástico es dejar de quemar combustibles fósiles, ¿sí? Principales emisiones de los combustibles fósiles, por ejemplo, van a energía, tanto para que funcionen nuestros hogares, la electricidad, para nuestros vehículos, la transportación. En el caso de los países desarrollados del norte, por ejemplo, pues es entendible, o sea, algo que ha pasado es que como tienen climas miserables, frío y de calores muy extremos, pues llevan años calentando sus hogares y sus lugares de trabajo usando combustibles fósiles, y eso tiene que cambiar. Y la manera de cambiarlo es muy fácil, porque la energía solar y la energía eólica, incluso la energía nuclear, son fuentes que completamente cambiarían el rumbo en el que vamos y nos permiten dejar de emitir gases de efecto invernadero, ¿no? Las otras fuentes de emisiones muy importantes es la agricultura, ¿no? Las vacas, por ejemplo, la ganadería. Los rumiantes, por su fisiología, emiten muchos gases, emiten mucho metano, que es un gas de efecto invernadero muy poderoso, pero también la deforestación, ¿no? Como mencionabas de Brasil, o sea, países como Indonesia, Brasil, que tienen grandes extensiones de bosque y selvas que los queman, pues todo el carbón que está almacenado en esos árboles, en esa vegetación, sale a la atmósfera y eso se tiene que reducir, y esos son responsables ellos, o sea, es algo que ellos pueden, estos países, igual que México, lo pueden resolver, nada más que no quieren resolverlo, ¿no? Oye, Pablo, nada más déjame para puntualizar. En el ganado también te refieres al ganado comestible, es decir, tendríamos que dejar de comer carne, por ejemplo, que es un tema pues muy polémico, ¿no? Pues sí, las emisiones de efecto invernadero del ganado son por dos vías. Una, porque por los eruptos que se echan las vacas y por las flatulencias que emiten el ganado, que emiten metano y son muchas y es un gas muy potente. Y pues sí, son las vacas que se echan, que usamos para consumir carne, ¿no?
y leche, ¿no? Y productos lácteos. Pero la otra es que para obtener ganado en muchas zonas del mundo, pues tienes que deforestar, ¿no? Y también tienes que tener ciertos pastizales y que, bueno, los suelos de ciertas tierras agrícolas a veces pueden emitir más gases de efecto invernadero. El manejo de los ecosistemas para reducir sus emisiones es muy complicado, pero en resumen, pues sí, las vacas emiten por esas dos vías. Y el tema del consumo de carne, pues sí, es una discusión que a muchos no les gusta, también porque, y yo lo entiendo, en muchos casos, por ejemplo, hay mucha gente de países desarrollados que dice, no, pues es que tenemos que hacer que todo el mundo deje de consumir carne, ¿no? Y a veces no entienden que en países pobres, ¿no? Incluyendo México, por ejemplo, en muchas comunidades en México, en Latinoamérica, en otros países, pues el comer carne históricamente ha sido una señal o una posibilidad de cierto privilegio, ¿no? De acceso, o sea, de que muy poca gente tiene la posibilidad de comer proteína animal con frecuencia. Y de pronto llegar con gente y decirle, o sea, gente que recientemente ha salido de la pobreza y tiene la posibilidad de comer carne y que le gusta mucho comer carne, y decirle, ¿sabes qué, mano? Ya no quiero que comas carne porque nos está afectando el tema del cambio climático, pues es conflictiva, ¿no? De manera así como genética, ¿no? Pues tiene un problema de raíz, o sea, no puedes llegar y decirles a la gente así nada más. Entonces, pero es decir, es cierto que hay que transformar nuestros hábitos de consumo y que hay que apoyar a la gente que quiere comer carne, hay que buscar alternativas. Y una de esas alternativas, pues tú ya hemos platicado de este tema, es el tema de ya sea la proteína vegetal, que no es exactamente lo mismo, pero lo más interesante, y quizá hablaremos más, nos extenderemos más en esto, pero lo más interesante es el tema que están haciendo hoy en día sobre la carne creada en laboratorio, cell culture meat, que es proteína animal, o sea, es proteína tal cual, que se crea en discos de Petri, así en los laboratorios, se les dan nutrientes y aguas, es mucho más eficiente que la carne de vaca natural, es igual de rica, puede ser igual de rica, según las pruebas que han hecho, y yo creo que el futuro, de hecho, de la conservación y de resolver el cambio climático en parte va a ser en qué tanto los gobiernos apoyan y las sociedades adoptan nuevos patrones de consumo, nuevos productos que tienen menores impactos, ¿no? Sí, o sea, digamos, para resumir, serían dos. Reducir las emisiones de CO2, que se logra a través de energías limpias, y cambiar, reducir el ganado y la deforestación que conlleva, ¿no? Sí, y déjame nada más hacer un apunte rápido. Cuando el tema de los patrones de consumo y de dejar, o sea, no se trata tampoco de que inmediatamente todo el mundo ya no coma carne, ¿no? Porque ya ves que hay mucha gente también vegetarianos o como gente que siente como que son como moralmente superiores porque no comen nada de carne. Y yo creo que la solución no necesariamente es que todo el mundo deje de comer carne, sino que tenemos que entender que nos podemos moderar en nuestros consumos de productos cárnicos, ¿no? Y de lácteos. No, incluso, y déjame decirte, Pablo, yo soy carnívoro totalmente, me encanta la carne, pero hace poco ahora sí literalmente probé un choriqueso pues vegetal, un chorizo vegetal y buenísimo, lo tengo que decir con toda honestidad, no solo buenísimo, sino que sabía exactamente igual al chorizo normal. Obviamente de hecho, mucho mejor para tu salud, ¿no? Y pues, por Dios, ¿no? O sea, si te estás comiendo algo que sabe exactamente igual, algo que es exactamente, que es mejor, de hecho, y ya no digamos lo que se pueda hacer en laboratorio a nivel celular, como bien decías, pues, ¿por qué no, no? Digo, a mí, fíjate, el tema de la conmiseración con las pobres vaquitas a mí nunca me ha pegado mucho porque creo que han cumplido un papel muy noble, ¿no? Alimentando humanos, por Dios, me parece padrísimo. Creo que puede ser una industria mucho menos cruel, debe de serlo, pero vamos, si les podemos salvar la vida también, aunque bueno, ahí la pregunta que te tendría que hacer es si las vacas existirían, si las dejamos de consumir, ¿no? También, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero llegar es, si se puede resolver, pues qué mejor, ¿no? Sí, claro. Mucha gente lo ve como un dilema, ¿no? Como un sacrificio enorme que se tiene que hacer, cuando no es así.
Es decir, a ver, los humanos pues sí necesitamos proteína animal, ¿no? O sea, eso es un hecho, porque si no, pues nuestros organismos no funcionan igual. Eso obviamente varía de persona en persona, pero no quiere decir que tienes que comer carne roja, ¿no? O pollo todos los días, o pescado. O sea, es una cosa. A mí me gusta la carne también, pero he reducido mi consumo de carne significativamente. Y si uno come un proteína animal 2 veces a la semana y el resto lo complementas y comes bien, pues no pasa nada, ¿no? También es un tema de cantidades, Pablo, ¿no? Países como Estados Unidos, por ejemplo, que tienen una cultura de derrochar la comida, ¿no? Así, de manera infame, pues esos son los patrones de consumo que se tienen que cambiar. O sea, no hay necesidad de comer tanto y de comer de manera desbalanceada. Las vacas, pues, no sé, quizá ahora son animales que hemos domesticado por miles de años, igual que otros, y yo sí creo que ya en el futuro que debemos de pensar más en terminar con el sufrimiento de estos animales, ¿no? Es decir, o sea, como te lo explicaba hace rato, nosotros hemos matado animales durante miles de años, desde que podemos y desde que nos bajamos de los árboles, ¿sí? Hemos sido presa y los animales han sido nuestra presa. Y esa ha sido la mayor parte de nuestra historia. Y tiene una razón de ser y hay una historia de ecología evolutiva detrás de eso. Pero pues esa es nuestra decisión, sobre todo si sabemos que está teniendo impactos, porque decidimos ser muchos, ¿no? Decidimos ser muchos como especie, y pues si queremos ser muchos, eso tiene consecuencias y tenemos que asumir esas consecuencias, ¿no? Oye, Pablo, justo en el individuo, de qué puede hacer el individuo y la agencia personal, abundemos un poco sobre ello. Fíjate que leía un ensayo en la revista Aeon sobre cómo el individuo, pues sí, tiene agencia personal, pero en el fondo su voluntad es diminuta, digamos, el impacto no es tanto. O sea, por más que separes tu basura y que no tires popotes y que no comas carne, pues la verdad es que no tiene nada que ver lo que haces tú en escala con lo que hace la British Petroleum, ¿no? O me equivoco, o sí hay, digamos, una manera de educar a las grandes multitudes. Porque pues también es a veces demasiado estrés, ¿no? Y te piden hacer cosas a veces muy difíciles en tu día a día, cuando te das cuenta que a lo mejor no tienen tanto impacto. No lo sé. Pregunta, de verdad. No, es una buena pregunta, Pablo, porque yo creo que sí, mucha gente a veces se siente confundida o frustrada sobre qué es lo que puede hacer. Lo que no creo que las acciones individuales no tengan un impacto, porque al final los resultados colectivos a gran escala pues son la constitución o el tejido de muchas acciones individuales en conjunto, pero también es cierto que pues no son comparables, o bueno, son muy distintas a lo que pueden hacer las corporaciones o los gobiernos, pero no creo que estén separadas, no creo que se puedan desligar. Es decir, si tú o yo decidimos, ¿no?, de dejar de comer carne o separar la basura o ahorrar agua, etcétera, pues a través de nuestros amigos y nuestras redes empieza a haber conversación y empieza a haber adopción de innovaciones. O sea, estos comportamientos como por sustentabilidad, pues son al final innovaciones y adaptaciones sociales. Y yo creo que en la medida en la que más gente los empieza a tener, pues se vuelven más comunes, y en ese sentido yo creo que está bien. O sea, no creo que haya que abandonarlos, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que porque tú comes choriqueso vegetal, te debes de sentir que estás cumpliendo, ¿no? Y que entonces no debes exigirle, por ejemplo, a tus gobernantes, a tus legisladores, por quién votas. O sea, no quiere decir que puedes dejar de poner atención de por quién vas a votar, ¿no? Y decir, pues voy a votar por este cuate, un loco que claramente me está diciendo que no le interesa el tema ambiental ni el tema de las energías renovables, porque como choriqueso vegetariano, ¿no? Oye, hay una paradoja ahí interesante, porque me decías fuera del aire, yo le digo aquí al auditorio para que sepa, me decías que ahorita, y nos puedes explicar un poco, que el modelo más sustentable de desarrollo es la ciudad, contrario a lo que uno podría pensar, ¿no? Porque tenemos mucho el romanticismo de, pues me voy a ir al bosque y voy a ser yo sustentable solo, y un poco como Henry David Thoreau, ¿no? Digo, a la vez hay
yo tengo este mal sabor de boca por la civilización que hemos construido. Me di cuenta a raíz de la pandemia. Somos una civilización obesa, débil, que no sabe hacer nada. Lo vi en mí mismo. O sea, yo era obeso, gordo y débil mentalmente. O sea, no sabemos cazar ni cultivar. Vas al súper y compras tu cereal lleno de mierda, de azúcares, harinas, tu chilorio empacado lleno de grasas trans que te pudren las arterias. Y es como un consumo constante y perpetuo y reflexivo. No nos enseñan a comer. Pero a la vez, pues, dos cosas. Uno, es un engaño romántico esto del regreso a la naturaleza, ¿no? Es Rousseau absolutamente, y hemos visto, constatado cómo eso siempre lleva también a tragedias colectivistas y comunitaristas. Y por el otro, pues tú me decías, es que la ciudad es la forma más sustentable de vida. Entonces, pues eso, para vivir en una ciudad, yo me imagino que pues no puedes cazar, o sea, no vas a poder cultivar, tienes que ir al súper a comprar tu puerquito empaquetado, ¿no? Sí, no, es un tema súper apasionante también, porque tiene razón, mucha gente concibe o tiene esta idea de que la vida urbana, el estilo de vida urbano y las ciudades, como se ven, son como la antítesis del ambientalismo, ¿no? De la sustentabilidad, y hay este rollo como romántico de regresar a ser cazadores-recolectores, pero pues no, nada más alejado, ¿no? Por muchas razones. Y uno es como lo que decía hace rato, pues somos 7,000 millones de personas en el mundo, ¿no? Y vamos para más, vamos para 9,000 pronto y más. Y pues imagínate que tienes a 7,000 millones de personas todas haciendo agricultura en su patio de atrás y todas cazando, ¿no? O sea, es ridículo. Y este rollo, de hecho, en los 80s y los 90s, como que se empezó a poner mucho de moda entre los propios ambientalistas, este rollo de irse a vivir lejos de la ciudad, no vamos allá por la Jusco o a Valle, y ahora sigue habiendo desarrollos inmobiliarios que te venden el rollo de vente a vivir al bosque, a la naturaleza, donde vas a ver, como si eso fuera a hacerte una persona más responsable ambientalmente. Y pues lo único que eso ha causado es la expansión, la suburbanización de muchos lugares en el mundo, ¿no? Y especialmente en México y en Estados Unidos, por ejemplo, donde las ciudades son súper extensas. No hay nada más poco sustentable que tener que abrir más caminos más lejos y llevar electricidad y llevar agua y servicios a cada vez más y más comunidades que están en todos lados. La razón por la cual las ciudades son la forma más sustentable de vivir es un rollo como de termodinámica y de energía, es que es la forma más eficiente de vivir. Es la forma en la cual se le puede distribuir servicios, luz, agua, electricidad, educación, alimentos, transporte, a la mayor cantidad de gente por el menor costo posible. De hecho, está comprobado que cada vez que una ciudad duplica su tamaño en población, se ahorra cerca del 15% en términos energéticos, digamos, como de costos energéticos de distribución. Y eso es bien interesante porque obedece a una misma ley que se usa en fisiología para estudiar animales y sus metabolismos. Y entonces, pero eso es algo que es difícil de entender, de ver, porque, como platicábamos fuera del aire también, ciudades como la Ciudad de México, por ejemplo, que están en proceso de transición, de tratar de ser ciudades más vivibles y prósperas, pues están en un momento ahorita en el cual pues la calidad del aire es mala, no hay parques para todo el mundo, el transporte no es también malo, hay mucha gente y es muy difícil entender cómo es que eso es la mejor manera de vivir en términos ambientales. Pero pues lo es, ¿no? Incluso las ciudades como la Ciudad de México lo es. Y también algo que importa mucho también es que cuando tienes más gente agregada en ciudades, es decir, sí se generan muchos problemas ambientales y muchos retos, pero es también donde se generan las soluciones a esos problemas, Pablo. Ninguna innovación tecnológica, ninguna de las grandes innovaciones que han cambiado, transformado la calidad de vida del mundo, han surgido de un pueblo rural, ¿no? O de unos campos, digo, salvo la agricultura misma, pero incluso la agricultura surgió probablemente porque se empezaron a agregar los primeros nómadas en grupos semisedentarios donde se establecían, y al interactuar y al intercambiar información, ideas y conocimiento, pues inventaron la agricultura. No, bueno, la propia modernidad nació en las ciudades, y también
capitalismo y también la democracia. No, y el feudalismo cayó por las ciudades, ¿no? O sea, las ciudades son centros de resiliencia. Las ciudades, Pablo, no se extinguen. Hay ciudades como Cholula o como Cusco en el Perú, que llevan cerca de 4,000 años siendo habitadas ininterrumpidamente. Sí, yo estuve en las ciudades más viejas del mundo, en Alepo, en Damasco, en Biblos, allá en el Medio Oriente, pues llevan 10,000 años, ¿no? Continuamente habitadas. Claro, y es una maravilla, ¿no? O sea, las ciudades son inabandonables, y la razón por cuál es porque son mágicas en ese sentido. Es decir, sí crean muchos retos y problemas, pero tienen todas las soluciones a la mano, ¿no? Para poder resolver. Incluso en el caso de las pandemias, o sea, tú ves la Ciudad de México, ahora es la ciudad más azotada en la pandemia en el país, ¿no? Y las ciudades grandes lo fueron, Nueva York, ¿no? En su tiempo. Y lo mismo en la historia, en el pasado, la peste bubónica, pues donde mató más gente fue en las ciudades. Pero también fueron en las ciudades donde las cosas se recuperan más rápido, son resilientes, es decir, ahí se inventan las vacunas, ahí se inventan los planes de tratamiento, los mapas de dónde se empezaron las epidemias y se resuelven los problemas. Y la verdad es que también las ciudades son, como se dice en inglés, las powerhouses, son los centros de poder económicos ahora en el mundo, ¿no? Y cuando o sea, si hablamos de temas, incluso deja tú de sustentabilidad, sino para resolver temas de pobreza, pues no podemos dejar de considerar que la urbanización es uno de los factores más importantes para acabar con la pobreza en el mundo. Eso es algo que tenemos que entender, ¿no? Es en las ciudades donde se combate la pobreza, no en el campo. El campo es sinónimo de pobreza, ¿no? Sí, claro. Oye, Paula, ahora, antes de entrar en las implicaciones que esto tiene para el futuro, sobre todo el futuro político, nada más déjame entonces preguntarte, digamos que lo que habría que hacer es seguir creciendo hacia arriba, ¿no? Lo que se llama la reurbanización o gentrificación, es decir, aprovechar ya las ciudades que ya están y en lugar de crecer horizontalmente, pues es más bien crecer hacia arriba o remodelar, todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, o sea, hay que sin duda densificar, pero también es cierto, hay que tener cuidado porque tampoco puede uno simplemente construir sin tener un plan, ¿no? Si uno quiere una ciudad que va a servir los propósitos y que realmente va a ser sustentable y que va a tener ciudadanos sanos, hay que tener espacios verdes, hay que tener conectividad con áreas periféricas. Por ejemplo, si quisiera regresar a la Ciudad de México a vivir, pero quieres tener la posibilidad de salir al Iztaccíhuatl o al Ajusco rápido, sin tener que manejar, tienes que tener planes para poder y que la gente tenga esas posibilidades de entretenimiento, tienes que tener buen transporte para que la gente pueda ir a trabajar, y todo eso requiere mucha planeación, no nada más es construir por construir, pero sí es cierto que hay que construir para arriba, y hay que evitar que las ciudades expandan lo más posible, ¿no? Eso es una puñalada en el corazón para el modo de vida urbano, ¿no? Y la Ciudad de México pues ya ha pecado mucho de eso, y pues lo que tendría que empezar a pasar es que se creen muchos núcleos en la Ciudad de México como subciudades dentro de la ciudad para que la gente no tenga que viajar muchas distancias, ¿no? Transportarse en las ciudades, Pablo, es una de las tragedias, ¿no? Del modo de vida urbano en realidad, o sea, de pérdida de eficiencia. Imagínate, la gente que sale a las 5 de la mañana de las zonas del poniente de la Ciudad de México, del oriente, para ir al otro lado y que luego regresa a las 10 de la noche a su casa. Imagínate cómo es que esa gente va a pasar tiempo con sus familias, que va a pasar tiempo en su comunidad tratando de resolver problemas de seguridad de su calle o de bacheo o de que no hay suficientes árboles plantados. Entonces, eso es clave. O sea, hay que hacer que la gente pase menos tiempo transportándose, y una forma de hacer eso es desinficando las ciudades. Que también está a la puerta la revolución del automóvil, ¿no? O sea, a la par de lo que decías de las energías renovables, pues los automóviles ya autónomos, autotripulados, eléctricos, pues ya prácticamente está a la vuelta de la esquina, ¿no? Tesla, cosas como estas, pues yo supongo que van a permitir muchísimo transporte mucho más eficiente, además de reducción de CO2, pues va a permitir también muchísimas maneras de que la gente se transporte con más eficiencia. Bueno, sin duda el tema de las emisiones va a cambiar por completo.
el tema de los autos que se manejan, self-driving cars, los que se manejan por sí solos, es complicado también porque puede dar lugar a que aumente el tráfico, ¿no? Porque si tú tienes un coche, por ejemplo, que se maneja por sí solo, entonces puedes ir a cualquier lugar y en vez de estacionarte, puedes decirle que se esté dando vueltas mientras te esté esperando si no hay lugar para estacionarse, ¿no? Cosas. Hay algunos estudios interesantes donde se analiza esa situación, pero en general yo creo que sí abre la oportunidad para decir, ¿sabes qué? En una ciudad que está bien conectada, que es densa, donde hay alternativas, incluyendo autos que se manejan solos, pues ya no voy a tener coche, ¿no? No tengo por qué tener un coche, porque o a lo mejor solo lo uso los fines de semana, yo qué sé, porque siempre me puedo subir al coche de alguien, automático de alguien más que lo pone como en un servicio de Uber mientras la persona está trabajando, yo qué sé, ¿no? Oye, Paulo, bueno, ¿y esto qué implica para la gobernanza? Porque, pues, vamos, si cada vez las ciudades son más sustentables, el campo lo es cada vez menos, y además eso está, digamos que unido al desarrollo económico también, el campo se empobrece, las urbes se enriquecen, pues pareciera que empieza a haber una desigualdad también política en representatividad, ¿no? Es decir, y se ve muy claro en el caso de Estados Unidos, los rurales trompistas pues ya no tienen nada que ver con un ejecutivo de Nueva York, nada que ver, los rigen sistemas no solo de pensamiento distintos, sino justamente de políticos distintos. Ya no, las instituciones que representan ambos ya no son las mismas y tal vez por ahí va un poco el rompimiento, ¿no? Que vimos en los últimos años. Sí, yo creo que el tema de la urbanización, como dices, en el caso de Estados Unidos se ve perfectamente bien, es mucho más poderoso en sus consecuencias políticos, sociales y culturales de lo que le damos crédito. Las ciudades, históricamente lo puedes ver en lugares como Holanda, ¿no? En el siglo de oro, por ejemplo, o Venecia, las ciudades que eran puertos especialmente, han demostrado ser siempre zonas de cosmopolitas, ¿no? De inclusión, de diversificación, donde dejan de importar tanto las diferencias étnicas, raciales, culturales, porque se vuelven como una unidad enganchada o que coalesce alrededor del comercio y de las relaciones cotidianas. Y por eso es que los gobiernos de las ciudades, pues de hecho, tienden a ser menos politizables, ¿no? Porque son unidades en las cuales la gente puede ver si los problemas, puede muy rápido darse cuenta si los problemas se resuelven o no, si el mayor de la ciudad, por ejemplo, está haciendo el trabajo como corresponde o no. Y entonces esas diferencias que existen a nivel de nación, en las ciudades como que se diluyen un poco, ¿no? Y todo el mundo interactúa con todo el mundo y son centros de diversidad. Y yo creo que en Estados Unidos eso llevó a un rompimiento, a una falla ahí crucial ya hace unos años y pues estamos viendo el resultado hoy en día. Las naciones, y este tema que también tú y yo hemos platicado, pues suena como un rollo medio futurístico, ¿no? Pero el modelo de nación-estado que existe ahora es un tema súper reciente, Pablo, tiene, ¿no? 150 años a lo mucho, ¿no? Y que básicamente fueron inventados por el tema de la guerra, ¿no? Por el tema de que había iniciado un proceso de globalización, de amenazas constantes, y entonces era necesario tener estos territorios, y porque obviamente pues las ciudades dependían del campo para poder obtener sus alimentos. Pero cada vez vemos más que eso puede no ser el caso en el futuro, y que quizá el modelo de gobernanza que hace más sentido, dado los cambios políticos, los cambios tecnológicos que vienen, sea el de regresar a las ciudades-estado, que, como sabemos, como hablábamos ahora, preceden a las naciones-estado. Es muy raro el caso en el que una ciudad desaparece y se colapsa. En cambio, los imperios siempre caen, ¿no? O sea, las naciones caen constantemente, los imperios caen, son inestables, pero las ciudades no, las ciudades siempre están ahí. Quizá tenemos que repensar hacia dónde vamos en el futuro, porque de ahí vienen ya las decisiones cada vez más. Pues lo vimos con el tema del cambio climático, ¿no? Cuando Estados Unidos decide salirse del Acuerdo de París, son las ciudades las que toman las riendas y el control y dicen, pues nosotros no, mano, nosotros sí vemos aquí la necesidad de fajarnos y de tomar las responsabilidades.
Y la otra ventaja de las ciudades que tienen es que la gente puede votar con los pies fácilmente, ¿no? Dices, no me gusta cómo gobiernan en Guadalajara o la forma en la que están tomando decisiones, pues me voy a Querétaro, ¿no? No me gusta cómo gobiernan Monterrey, pues me voy a la Ciudad de México. Yo creo que, como decíamos, es el esquema, el tamaño de las ciudades, la manera en la que operan de manera natural, orgánica, es mucho más, se presta mucho mejor para tener mejores gobiernos y sistemas de gobierno más eficientes, ¿no? Donde la gente se conecta más con las decisiones políticas, la gente está más al pendiente, hay menos esta ideología política, que se prestan menos para cosas de nacionalismos y populismos. Bueno, y el otro tema que es la parte de innovación tecnológica, como hablábamos hace rato. Si cada vez vamos a depender menos del campo, ¿sí? Para poder generar nuestros alimentos y nuestros insumos, porque cada vez quizá habrá más chance de hacer agricultura vertical, ¿no? O hidroponía, o porque quizá vamos a la carne de laboratorio para finales de este siglo o quizá antes, pues no va a haber razón consumir y producir carne de laboratorio, ¿no? La proteína de laboratorio, no nada más proteínas, sino otros alimentos. Y todo eso se va a ocurrir en las ciudades, no va a ocurrir en el campo. Es decir, el tema de la ganadería va a ser completamente obsoleto y será una gran transformación. Con el tema de las energías renovables no habrá necesidad de depender de grandes proyectos energéticos ¿no? Como termoeléctricas o presas. Entonces, yo creo que es una ruta, un rumbo, empezarle a dar más peso a las ciudades como sus propios estados, va a ser una de las grandes transiciones que veremos en los siguientes 100 años. O sea, tú ves algo así como la desaparición del Estado-nación y la aparición de ciudades confederadas, ¿no? Una suerte de federaciones de ciudades, sí, ¿no? Algo así como ya ocurrió en el pasado, ¿no? Como la Liga Hanseática en el norte de Europa, ¿no? Un poco. Digo, también es algo que yo desearía, ¿no? Porque yo creo que resolvería muchos de los problemas ambientales y políticos que enfrentamos hoy. Creo que nos haría sociedades mucho más civilizadas y tolerantes, mucho más eficientes. Y entonces creo que debe de ir ahí, pero además creo que no tenemos mucha alternativa. O sea, el tema de las naciones-estado se está viendo cada vez más obsoleto, ¿no? Y es conflictivo y apela un poco a nuestras naturalezas más tribales y más primitivas, ¿no? Este rollo de nacionalista, que pues digo, siempre va a estar ahí porque así evolucionamos, pero creo que transitar hacia ese modelo de gobernanza nos haría mucho más tolerantes y mucho más viables a largo plazo, ¿no? Oye, pues regresémonos del futuro al presente y de otros lugares a aquí, pues te quiero preguntar, ¿cómo ves a México en todo este juego? ¿Cómo ves al México actual? ¿Cómo ves a su gobierno? Había prometido ser un gobierno ambientalista. Mucha gente se fue con la finta de que la izquierda obradorista, por ponerle una etiqueta, ya sabemos que fue una trampa, pero que de alguna manera tendría una relación más noble con el medio ambiente, y pues no ha sido así, incluso al revés, ¿no? Se ven ahí los vestigios del peor desarrollismo de los 70s y 80s. Y bueno, las críticas han llovido, pero yo sí te quiero preguntar a ti como experto, ¿cómo la ves? Porque entiendo que ha habido cosas buenas, por ejemplo, en urbanización, pero en ambiente no lo sé. Entonces tú danos una evaluación general. Pues mira, sí, como tú dices, estos últimos años con el gobierno de López Obrador ha sido un viaje al pasado, ¿no? O sea, es como nos metimos a la máquina del tiempo y nos fuimos a los 70s, ¿no? Especialmente en el tema ambiental, yo creo, ¿no? Fue un engaño. Yo no sé quién vio que la izquierda obradorista iba a tener algún beneficio ambiental, ¿no? Yo creo que se fueron con el rollo, con el engaño de discursos románticos, así como tradicionalistas. Exacto, ¿no? Y de que iba a apoyar el medio ambiente, no sé cómo, porque nunca propusieron nada concreto, ¿no? Nunca dijeron qué es lo que iban a hacer. Y ahora pues han destrozado, igual que el resto de las instituciones, pero han destrozado las instituciones ambientales. Y de nuevo, ¿no? Como tenemos que aclarar siempre, no es que en los gobiernos anteriores o en el pasado tuviéramos instituciones ideales, ¿no? Pero bueno, eso no ocurre nunca. Pero aquí... y digo, no sé mucho específicamente en otros sectores del gobierno, pero sí te puedo decir que en los gobiernos anteriores había por lo menos un crecimiento relativamente estable
de la inversión que se le daba al sector ambiental, con todas sus fallas y con todos sus problemas. El caso particular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es quien, como el Servicio de Parques Nacionales, ¿no?, de Estados Unidos, que es quien protege la biodiversidad en México, y que pues alcanzó su presupuesto más alto justo en el periodo de Calderón, donde había, por lo menos en términos de números, de dinero y también de participación, de inversión en las instituciones y de propio involucramiento del presidente, había una intención clara de conservar la biodiversidad. Y después, fue en el periodo de Peña Nieto, en 2017, donde se le empieza a cortar, donde se empieza a meter como más mano ahí a instituciones como la CONAMP, y luego en 2017 empieza a perder presupuesto, pero luego al entrar el gobierno de López Obrador se le da un recorte histórico, ¿no?, que nunca se había dado antes. Entonces, desde el 2000 que se crea la CONAMP había venido incrementando su presupuesto, y el trabajo que tenía que hacer había mejorado y como que maduraba. Y ahora en estos años pues se le ha desmantelado por completo. O sea, digo, yo que sé más o menos cómo está la situación con ellos, no tiene ni para las computadoras, ni para la gasolina, ni para... Y es una institución, Pablo, que maneja cerca del 13% del territorio nacional, sin contar los mares, ¿no? Eso es todavía mucho más, ¿no? Y está completamente abandonada. Y luego, bueno, sabemos también lo que está ocurriendo en términos de materia energética, ¿no?, donde pues la reforma energética empezaba a dar pie a que México pudiera subirse al tren de la transición energética global, y el gobierno obradorista pues claramente tiene una obsesión así como freudiana con el tema de los combustibles fósiles, con el tema de las refinerías y ese tema, y una aversión inexplicable, así también como de trauma psicológico con el tema de las energías renovables, ¿no? Y no me sorprende, porque una de las grandes bondades de las energías renovables y de la manera en la que se están gestando en el mundo es que una de las consecuencias que tienen, además de la sustentabilidad y de combatir el cambio climático, es que le otorgan muchísimo más independencia, descentralizan el tema de la generación de energía, hacen que la gente se vuelva mucho más independiente, incluso a nivel de hogar, ¿no?, donde uno puede tener sus paneles solares, por ejemplo, y conectarse a la red y tomar energía en la noche y producir energía durante el día. Y a otras escalas también, a escalas industriales y de las propias ciudades. Y evidentemente, pues, alguien que tiene el interés de concentrar el poder, de ser un déspota, de tener estas actitudes demagogas de control centralista, pues no le interesan ese tipo de vías, ¿no? Al contrario, es una amenaza a su forma que quiere gobernar. Entonces... Qué interesante, Pablo. Nunca lo había relacionado. Yo lo tenía relacionado con el nacionalismo, y desde ahí sí el yugo del Estado y del ogro filantrópico, sobre todo por su aversión a las empresas privadas que generan este tipo de energías. Pero jamás había hecho la relación con los propios individuos, donde se pueden... verdaderamente independizarse del proveedor estatal, ¿no? O incluso del proveedor privado también. O sea que, wow, es una gran tesis. Sí. O sea, las energías renovables daban por primera vez la oportunidad de independizarse a la gente que quisiera y poder producir tu propia energía, ¿no? Un rollo como lo que, me platicabas hace rato, ¿no? De decir, ¿cómo hago yo para hacerme autosustentable, ¿no? Y esto es la oportunidad de hacerlo. Y hay varios mecanismos para hacerlo. Nosotros aquí en Arizona acabamos de decidir, una empresa nos ofreció a cero costo, nos van a instalar los paneles solares, nosotros producimos energía durante el día, y luego en las noches conectamos a la red. Si necesitamos, tomamos un poquito de energía de la red, pero el excedente de nosotros se lo vendemos aquí a la compañía local. Eso iba a permitir la reforma energética, ¿no? Sí, eso estaba previsto en la reforma energética, y pues muchas empresas en México estaban ya poniéndose las pilas para entrarle al tema de la instalación, y digo, lo siguen haciendo, pero pues ahora está todo detenido, ¿no? Pero sí, tiene un tono, obviamente, pues déspota, ¿no? De querer tener el control de absolutamente todo, y esto no le favorecería, ¿no? O sea, que la gente se independice de cosas como la CFE y así. Claro, ¿no? Y lo acabamos de ver con el apagón de hace poco, ¿no? Que pues
ahora sí que te vuelves dependiente del Estado. O sea, te corta la luz. Claro, como que es un viaje al pasado, pues es como, eso es lo que el PRI buscó, ¿no? Durante años. Así, esas fueron las políticas del PRI, casi en cualquier tema que quieras ver, incluyendo el reparto agrario, por ejemplo, ¿no? Donde le repartían tierras a la gente que ni siquiera le pertenecían a los ejidatarios, porque hasta la reforma del 92 estaban a nombre del presidente de la República, le repartían las tierras y era una forma de control. Y hay investigación muy buena sobre cómo en los municipios y estados donde se repartió más tierras, las siguientes elecciones se votaba más por el PRI que por el partido de oposición, ¿no? Y entonces esa cultura priista del pasado es de paternalismo total, o sea, es de yo te controlo a través de todos estos mecanismos, ya sean subsidios, ya sean empresas estatales, ya sea repartición de las tierras, energía, y así ha sido la historia de México. O sea, no nos debería de sorprender que López Obrador se fue por esa vía, ¿no? Digo, pues todo lo sabía. Sí, y también proyectos como la refinería, bueno, ya sobra aclarar que sí, es regresar al pasado, pero otros elefantes blancos que pues parecerían más nobles, pero que en el fondo no lo son, como el Tren Maya, ¿no? Habían pues prometido toda una integración con la selva y ya sabes, pero pues no, en realidad van a acabar con la mitad de la población de jaguares, probablemente destruyan mucho manglar, en fin, ¿cómo ves? ¿No? Pues sí, mira, el proyecto del Tren Maya es un poco, en términos ambientales, es un poco menos claro, digamos, lo que representa que en el caso de la refinería, ¿no? O sea, el tema de la refinería sí es un absurdo, no nada más ambiental, ¿no? Sino en cualquier sentido. O sea, es como, te digo, otra vez, gracias por responsabilidad directa de Obrador en su gobierno, México está perdiendo la oportunidad de ponerse adelante en la vanguardia. Con el tema del Tren Maya, el problema es que nace de un capricho, ¿no? Nace de un tema donde vamos a iniciar el proyecto sin haber consultado, haciendo las consultas pertinentes, sin haber hecho los estudios pertinentes, lo van haciendo sobre la marcha. Va a pasar por la reserva de Calakmul, por ejemplo, ¿no? Dicen que por ahí está la carretera de todos modos y que se va a usar. Y yo sé que hay gente trabajando, o sea, sé que hay una intención de construir ciertos pasos de fauna y demás que sí que son importantes. El problema del Tren Maya, lo que yo veo es que yo no sé a quién, yo no he visto ningún estudio donde presenten la viabilidad económica del proyecto, la verdad. Y si no tiene viabilidad económica, por definición, pues no tiene viabilidad ambiental, Pablo, porque van a construir, van a fragmentar más el hábitat de la zona, no saben si va a funcionar o no, y entonces a la larga se va a convertir en un lugar ahí abandonado probablemente, ¿no? Es decir, esa era la mejor forma de activar económicamente la región de la península de Yucatán. Está integrado, por ejemplo, al manejo de las áreas naturales protegidas. O sea, ¿por qué construyes un tren que pasa por algunas de las reservas de la biosfera más importantes del país, ¿no? Como Calakmul o como Siancán, pero le quitas presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a la Profepa para que puedan encargarse de hacer el manejo adecuado para que el impacto sea menor? O sea, es estúpido, ¿no? De todas formas, la península se la va a devorar el mar, como ya nos habías dicho. Sí, pues entonces igual ese es el plan, ¿no? Que se lleve el tren también. Oye, Paulo, entonces, digamos que en resumen, pues tenemos a una población, un país menos conectado, anclado al pasado, con energías más sucias, más dependiente de su gobierno, es decir, individuos menos independientes, menos autónomos y en definitiva menos libres, ¿no? Sí, tenemos un país ahora que todavía menos que antes le está apostando al futuro, ¿no? A la innovación, le está apostando menos a la independencia energética, a las energías limpias, a la posibilidad de que fueran las empresas, pues imagínate, o sea, otra vez, ¿no? El México con la posición privilegiada que tiene, no siendo vecino de Estados Unidos, teniendo 2 mares con grandes puertos, podía haber sido uno de los países vanguardia y líderes en la manufactura, en la producción de paneles solares, de turbinas eólicas, incluso para consumo doméstico, ¿no? O sea, México tiene un potencial de energías renovables increíble. Y pues estamos, otra vez, o sea, es decir, en 50 años, ¿no? Cuando hay que acordarnos de esto, ¿no? Porque hay que decir,
no, pues es que México históricamente seguimos en el atraso, ¿no? Y nos quedamos en los países desarrollados que se aprovechan de nosotros. Es como, no, maestro, ¿no? Acuérdate de 2018, cuando muchísima gente votó por un proyecto que nos iba a tirar del tren de la innovación y del tren del futuro. Y nosotros mismos nos pusimos ese grillete, ¿no? O sea, así es. O sea, que hay que acordarnos, mano. En 30 años, ¿no? Cuando estemos atrás de todos los países, cuando haya países que sean 100% autosuficientes en materia energética y nosotros sigamos ahí en nuestra guerrilla de combustibles fósiles y apenas tratando de llegar a la transición, hay que acordarnos de estos años, ¿no? Lo justificamos con los argumentos más falaces y tontos y las consecuencias ahí van a estar, ¿no? Sí, lo podemos atar ya como conclusión a cómo empezaste el programa, diciendo que lo maravilloso del asunto y de la amenaza climática que enfrentamos es que sí se puede hacer algo. Eso deja mucha esperanza para el mundo, pero desgraciadamente nuestro país no solo no está haciendo nada, sino está yendo en contra, ¿no? Más o menos así podríamos dejarlo como reflexión final, ¿no, Paulo? Sí, sin duda, Pablo. Yo creo que eso es la gran tragedia. Me preguntabas que si es una catástrofe el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, lo es en el sentido de lo que está ocurriendo, pero lo es para un país como México, es una catástrofe en el sentido de que se presentó una gran oportunidad, una oportunidad para que México dijera, ¿saben qué? Vamos a cambiar nuestro modo de desarrollo, vamos a proteger nuestras selvas y bosques, vamos a reforestar el país, vamos a crear mecanismos distintos de manejo del territorio, vamos a afirmar el tema de las energías renovables, vamos a producir, vamos a hacer manufactura de equipos de energías renovables y también consumirla. Y en vez de hacer eso, nos estamos dando un balazo en el pie. O sea, es increíble, ¿no? Nos estamos nosotros mismos tomando la decisión de que no queremos saber nada del futuro y que preferimos quedarnos en el pasado, ¿no? Entonces, es triste, pero pues digo, a menos que algo radical y mágico pase en los siguientes años, yo creo que vamos a tener que vernos en el espejo del pasado durante las siguientes décadas, ¿no? Sí. Paulo, gracias por esta conversación maravillosa. Para mí fue un honor que fueras tú quien inicie esta segunda temporada de Disidencia, además con tan polémico e interesante tema, para justamente abrir el año donde pues podemos cavar aún más la tumba de la desesperanza o abrirnos camino a la nueva luz, ¿no? No, pues el honor es mío, de verdad, para empezar el año. Por lo menos tengo esto para recordar el principio de cavar nuestra tumba. Así que te agradezco mucho y pues buen año, que la pases bien ahí en la península de Yucatán. Acuérdate que no te puedes quedar mucho más tiempo ahí antes que se inunde. Sí. Queridos amigos, ahí lo tienen, Paulo Quadri. Fue un placer para mí inaugurar esta segunda temporada de Disidencia. Se viene un año muy difícil, muchos desafíos, pero vamos a estar aquí semana con semana tocando los temas más importantes de la agenda pública, desde, como ya saben, una perspectiva en los confines del consenso. Entonces espero que sea de su agrado, espero que nos acompañen y que sea un excelente año para todos ustedes. Hasta la próxima. Dixo presentó Disidencia con Pablo Magluf. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.